Buen día, jóvenes. Un placer estar nuevamente con ustedes. Hello, everybody. I am your English teacher. Soy su maestra de inglés. Ustedes ya me conocen. I'm here because I want to help you. Estamos aquí para ayudarles. El video que tenemos a continuación es para dar la explicación de las actividades que van a entregar el próximo 5 de octubre, próximo martes. El primer tema, personal pronouns. Ok, en sus hojas de que ustedes tienen las actividades, ustedes tienen esta información que es de los pronombres personales. Como ustedes podrán ver, necesito que ustedes observen cuidadosamente cada una de las imágenes para poder comprender el uso o a qué se refiere este pronombre. Este pronombre, que es la I mayúscula, I, significa cuando hablamos de nosotros mismos, yo. Cuando nos referimos a otra persona que no somos nosotros, you, tú. Cuando hablamos de un hombre o un niño, que no somos nosotros, él, he. Cuando hablamos de una niña o una mujer que no somos nosotros, she, ella. Aquí este pronombre no es nuevo para ustedes porque en español no lo tenemos, el pronombre it. En inglés no podemos hablar sin un sujeto, entonces en base a esa necesidad tenemos el pronombre it que lo usamos para cuando nosotros nos referimos a un animal o una cosa. Pero ojo, solamente es en singular, o sea, uno. Cuando nosotros usamos el pronombre we, es cuando yo estoy incluido dentro de ese círculo de personas. Nosotros, cuando ustedes también están, cuando yo estoy incluido es nosotros. Cuando yo no estoy incluido y me refiero a unas personas, digo ustedes, ¿de acuerdo? También tenemos el pronombre ellos, que es cuando nos referimos a otras personas. Ojo, el pronombre they es usado para hablar de dos o más animales, cosas o personas, ¿de acuerdo? Entonces, they también va a ser utilizado cuando nosotros hablemos de muchos animales, de muchas cosas o de dos o más personas, ¿de acuerdo? Bien, en la actividad número 6 lo que van a hacer ustedes, dice la instrucción, write the personal pronoun instead of the noun. Van ustedes a sustituir el sustantivo, estos sustantivos, por un pronombre, ¿de acuerdo? En este caso, como ustedes pueden observar, tenemos acá la palabra my father. Este es el sustantivo completo, ¿sí? Pero claramente sabemos que father significa papá, entonces estamos hablando de una persona, un hombre, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me refiero a una persona que no soy yo, porque dice mi papá, es una persona que no soy yo, entonces, pero es un hombre, aquí vamos a poner claramente el pronombre he, que significa él, ¿de acuerdo? En este caso dice Sophie. Sophie es el nombre de una niña o de una mujer. Entonces, estoy hablando de una persona que no soy yo, porque yo no me llamo Sophie. Entonces, estamos hablando de ella, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde nosotros ponemos lo que es el pronombre para hablar de ella. En este caso, tenemos a rabbit, un conejo. En este caso, vamos a usar el pronombre it debido a que estamos hablando de un solo animal. Pero en el caso de las hormigas, the ants, estamos hablando de muchas. Acá no puedo usar el pronombre it, sin embargo aquí usaré el pronombre they debido a que estoy hablando de varias. My sister, mi hermana, the tree, el árbol, the stars, las estrellas, Paul, el nombre de este niño, the sea, el mar, the men, los hombres, ¿sí? Esto es lo que el significado de estos sustantivos. Ustedes tienen que escribir el pronombre he, she, they o it. Ok, bien. Ahora dice, en el siguiente tema dice article, am. El siguiente tema es el uso del artículo, a o an. Este artículo significa un o una, ¿sí? Su significado es el mismo para los dos. Es cuando nos referimos acerca de una cosa, una sola cosa, en singular. Un o una, ¿ok? Entonces, acá tenemos la diferencia de usar uno y el otro, tiene que ver con la pronunciación, ¿sí? Si la palabra a la que está adelante empieza con un sonido de consonante, voy a poner a. Pero
si empieza con un sonido de vocal, voy a poner an. En este caso, para hablar de un plátano, diría a banana, an eggplant. ¿De acuerdo? Entonces sí es muy importante que observemos y pronunciemos cada una de las palabras que tenemos acá para identificar. Voy a usar a cuando la palabra empieza con un sonido de consonante. Voy a usar an cuando la palabra empieza con un sonido de vocal. Cherry, apple, hamburger, avocado, pepper, bread, onion, lemon, egg, pizza, ice cream, orange, hot dog y waffle. Para las siguientes actividades vamos a trabajar lo que es el presente simple. Vamos a repasarlo porque ya lo vimos. En sus tres formas, afirmativa, negativa y interrogativa. En la actividad, activity number 8 es donde vamos a trabajar esto. En su hoja, en la parte de arriba, tienen ustedes estos tres cuadritos, rectángulos, en donde nos hace referencia a cómo es la escritura en la forma afirmativa del verbo be. Recuerden que este verbo be, su significado es ser o estar, y lo estaremos utilizando para hablar de información personal, para describir las muebles o las cosas de la casa, para describir en dónde se encuentran ciertos objetos, que son los temas que hemos trabajado. Nuevamente, encontramos acá lo que son los pronombres personales. Por eso les recomiendo que ese tema de pronombres personales debe de quedar muy claro, entendido, para que ustedes los manejen a la perfección y no tengan problema al contestar los ejercicios siguientes. En base a los pronombres viene la conjugación del verbo, ¿sí? Para I, la única posible conjugación es am. Para you, we y they usamos la conjugación are. Y para he, she o it usamos la conjugación is. De este otro lado tenemos la contracción, que es la forma corta, o cuando nosotros al hablar juntamos las palabras. Entonces así sería la contracción de este mismo verbo, que es exactamente lo mismo. I'm, you're, we're, they're, his, she's, its. En la forma negativa tenemos lo siguiente. Tenemos la forma completa, que para hacer negativo el verbo solamente agregamos la palabra not adelante del verbo. O tenemos de este otro lado lo que es la forma corta, que es la contracción. En este caso, regularmente, a excepción de am not, que no se hace la contracción en el verbo, para las demás formas, que es aren't y isn't, la contracción va directamente en el verbo. ¿Sí? Y nuevamente, las conjugaciones dependen de los pronombres. En la forma interrogativa, lo que cambia es que cambiamos de lugar y al inicio iniciamos con el verbo be y posteriormente lo que es el pronombre. En la primera actividad, en el primer cuadro, ustedes van a completar con la forma afirmativa. Usa la forma afirmativa del verbo be, que viene siendo am, is o are, entendiendo que la forma que yo voy a escoger de su conjugación debe de corresponder al pronombre o al sujeto al que me estoy refiriendo. Ejemplo, number 1. Donna, my best friend. Entendemos que Donna es el nombre de una persona y es mujer. Entonces, si yo, manejando los pronombres, identifico que Donna se refiere a ella, y en inglés ella es she, y para she la conjugación es is, entonces completo con is. Así tienen que hacer en los siguientes ejercicios. Deben de identificar bien lo que es el sujeto para poder saber a qué pronombre se está refiriendo y en base a eso completar con la forma del verbo que corresponde. En la segunda parte de la actividad, Rewrite in Negative, tienen que volver a escribir estos enunciados en negativo. ¿De acuerdo? Acá dice, reescribe los enunciados pero cambia el verbo a la forma negativa, que en este caso sería am not, isn't o aren't. En este caso lo que ustedes tienen que hacer es identificar el verbo. El enunciado va a ser exactamente lo mismo. Lo que ustedes tienen que cambiar es la conjugación del verbo be.
a la forma negativa, ya sea de forma completa o ya sea en contracción. Por ejemplo, Lily and Cian are on vacation. Lily y Cian están de vacaciones. Ahora yo voy a escribir lo mismo. Lily and Cian aren't on vacation. Lily y Cian no están de vacaciones, ¿de acuerdo? Y lo mismo va a suceder para los siguientes enunciados. Identificar el verbo y ponerlo en negativo. El resto del enunciado queda exactamente igual. Para la última parte, que es contestar las preguntas, tienen ustedes las imágenes en relación a la pregunta. Por ejemplo, la primera, ¿Is it a sunny day? Que si es un día soleado. Recuerden ustedes que estas preguntas se contestan, todas empiezan con el verbo be, por lo tanto son preguntas cortas. O yes, no questions. Porque su respuesta es solamente sí o no. Pero no solamente yes, no, y ahí acabó. No. Necesitamos escribir un pronombre. Este pronombre es en relación a lo que me están preguntando. Y este verbo es en relación al pronombre. Pero si aquí contesto yes, mi verbo debe de ser en afirmativo. Pero si mi respuesta fuera no, como es el caso de la número 4 que dice Is the car purple? Buscamos el car y obviamente no es purple. Por eso mi respuesta es no. Ahora, aquí no tengo el pronombre como en la número 1, pero yo ya sé que me están preguntando del carro. Entonces un carro es un objeto y solo es uno, singular. El pronombre que yo voy a utilizar es it. Pero como estoy dando una respuesta negativa, mi verbo también debe de ir en su forma negativa. Eso es lo que tienen que tener cuidado en lo que es estas preguntas. ¿Sí? Acá ya utilizamos a la perfección lo que son los pronombres y utilizamos las formas afirmativas o negativa dependiendo de mi respuesta que doy. Si mi respuesta es afirmativa, mi verbo debe de ir en afirmativo. Si mi respuesta es negativa, mi verbo debe de ir en forma negativa. Pero este verbo siempre va a corresponder a la conjugación del pronombre al que me estoy refiriendo. ¿De acuerdo? Entonces, lean bien cada una de las preguntas, observen los dibujos de las imágenes, que es en base a estos dibujos que ustedes van a dar la respuesta. Y si tienen alguna duda específica, me pueden contactar en mi número personal en WhatsApp. Suerte. Estas actividades las entregarán el día martes 5 de octubre en la escuela o vía WhatsApp. Buen día.